Bueno, buenos días a todos. En nuestra primera sesión juntos tuve el privilegio de analizar con ustedes un ateísmo inteligente. Después David tuvo el tema que titulamos Una fe inteligente. En la próxima sesión David abordará la fe y la razón y luego en la sesión 5 trataremos algo que estamos llamando el deseo universal. Pero hoy, justo en el medio de esta serie de 5 partes, realmente estamos intelectualmente obligados a tratar el problema del mal y el sufrimiento. La verdad es que no podemos avanzar desde donde estamos. Por cierto, el mando no está funcionando para aquellos que están a cargo de eso. Realmente no podemos avanzar desde donde estamos sin el control remoto. Tal vez, mientras intentan arreglarlo para que funcione, si hago algo así, pueden avanzar por mí. ¿Hay alguien que pueda ponerlo en pantalla? Ahí estamos. Bien. Así que realmente no podemos avanzar más allá de lo que hemos visto y adentrarnos en el material que sigue sin antes abordar el problema del mal. Es de vital importancia que abordemos esto porque somos criaturas racionales rodeadas de mal y sufrimiento y nuestra fe necesita... Gracias, Art. Nuestra fe necesita ser una fe inteligente que realmente pueda enfrentar la realidad que encontramos a nuestro alrededor todo el tiempo. Quiero presentarles a Kevin Carter. Si no saben quién es, Kevin Carter fue uno de los fotoperiodistas más reconocidos, si no el más reconocido en la historia del fotoperiodismo. Y Kevin Carter tenía un nivel de valentía muy peculiar y único. Entraba en zonas de guerra, principalmente en África. Él mismo era sudafricano y se adentraba en zonas de guerra, deslizándose sobre su vientre, arrastrándose con las manos y las rodillas, tomando fotos de las atrocidades más horribles que ocurrían en el planeta Tierra, con el fin de dar a conocer la historia al mundo, para que reflexionara, para que viera lo que estaba pasando. Y su motivo, su objetivo no era ser un fotoperiodista reconocido. Su objetivo era decirle al mundo, oigan, miren lo que está ocurriendo. ¿Podríamos intervenir? ¿Podemos hacer algo? Esa era su motivación. Bueno, en 1994 ganó el premio Pulitzer por una foto que seguramente ya hayas visto. En ese momento se volvió viral en todo el mundo y es una imagen icónica en la historia del fotoperiodismo. Voy a mostrártela muy brevemente porque no es una imagen agradable de contemplar. Kevin Carter tomó esta foto en la que vemos en una zona de guerra a un niño en las garras de la muerte y a un buitre esperando para abalanzarse sobre él. Todo el mundo contuvo la respiración y luego dijeron, tú ganas, te llevas el premio, estamos celebrando tu fotografía. Y él estaba tan impactado por el hecho de que tanta gente no entendiera el mensaje, y ese era, no estoy buscando aplausos, estoy buscando intervención. ¿Podrían hacer algo respecto a lo que está ocurriendo aquí? Y el peso moral, la magnitud misma del problema del mal recayó tan fuertemente sobre Kevin Carter que escribió esta nota en un pedazo de papel usado. Lo siento muchísimo, escribió. El dolor de la vida supera la alegría hasta el punto en que la alegría deja de existir. Y luego, a la temprana edad de 33 años, se quitó la vida. Tal es el peso del problema del mal. No hemos sido creados ni psicológica, ni emocionalmente, ni siquiera biológicamente para procesar los tipos de traumas que enfrentamos en esta vida. Como compartí en una sesión anterior, el Dr. Van der Kolk en El cuerpo lleva la cuenta nos recuerda que, de hecho, todo trauma psicológico lo llevamos en nuestro cuerpo. Lo llevamos en nuestro propio ser físico porque es demasiado pesado. No hemos sido creados para soportarlo. Ahora bien, la palabra que los filósofos y teólogos utilizan para encapsular el problema del mal y el sufrimiento es teodicea. La primera parte de la palabra, teo, significa Dios, por supuesto, y la segunda parte de la palabra se refiere a la justicia. Simplemente significa, en un único término nos llama la atención
en una sola palabra sobre la pregunta, si Dios existe y si Dios es justo y si Dios es bueno, entonces, ¿por qué existe el mal o el sufrimiento en el mundo? Quiero decir, no es una pregunta menor, no es una cuestión fácil de resolver. Pero quiero llamar su atención sobre el hecho de que la teodicea es la rama más, escuchen con atención mi lenguaje, la rama que surge con mayor naturalidad de la filosofía y la teología. En otras palabras, no importa quién seas, cuál sea tu nivel educativo, no importa tu posición en la vida, todo ser humano llega al mundo y tarde o temprano se enfrenta al sufrimiento y al mal. Un diagnóstico de cáncer, un accidente automovilístico, hambruna en las noticias. Todos se enfrentan al mal y al sufrimiento. Y de una forma u otra, la pregunta surge en nuestra conciencia, ¿por qué? Puede ser que la pregunta, sin ningún trasfondo religioso, sin ningún trasfondo filosófico, la tengas a los 8 años, como me pasó a mí. Y toda la cuestión de esta palabra, de la teodicea, podría reducirse simplemente a una sola palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque hay algo en nosotros que intuitivamente nos dice que ciertas cosas no deberían ser así, que ciertas cosas no deberían suceder. Lo sabemos y nadie necesita educarnos al respecto. Simplemente sabemos de forma intuitiva que ciertas cosas no deberían ser así. Ahora bien, 300 años antes de Cristo, Epicuro, un filósofo griego, formuló la cuestión de la teodicea mejor que nadie más lo ha hecho desde entonces, en mi opinión. Nadie lo ha igualado en claridad al plantear la pregunta, al presentar el problema. No conoce la respuesta, pero sin duda conoce bien el problema. Epicuro dice, o bien Dios quiere abolir el mal y no puede, o puede, pero no quiere. Si quiere pero no puede, entonces es impotente. Quiero decir, ¿qué sentido tiene llamarlo Dios en ese caso? Y si puede pero no quiere, entonces es un ser malvado. Es perverso. Es decir, si yo soy un buen nadador y alguien se está ahogando y simplemente no salto para salvarlo, hay algo malo en mí. Así que la pregunta es extremadamente seria. Él concluye que si Dios puede abolir el mal, si tiene el poder necesario para hacerlo y realmente quiere hacerlo, si su carácter moral es tal que está fundamentalmente en contra del mal, entonces, ¿por qué existe el mal en este mundo? Esa es la pregunta. Realmente era la única pregunta que tenía cuando era niño. Creciendo en un hogar ateo, sin que jamás se me presentara un sistema de creencias, nunca tuve una Biblia, nunca recibí educación religiosa, nunca había oído hablar de los 10 mandamientos, nunca había oído hablar del libro del Génesis. Conocía a la banda de rock Genesis. No sabía nada sobre el libro del Génesis. Yo completamente no tenía absolutamente ningún conocimiento religioso. Y sin embargo, cuando fui testigo del sufrimiento que se le infligía a mi madre, del mal que se le hacía, no pude evitar saber que estaba mal y preguntarme por qué. Bueno, toda cosmovisión intenta responder a esta pregunta clave. Y por cierto, podríamos pensar que con 8,000 millones de personas en el planeta hay literalmente cientos, si no miles, de opiniones sobre la naturaleza fundamental de la realidad, la cosmovisión. Pues no es así. Todos en esta sala y todas las personas que conozcas en el planeta creen en una de estas 5 cosas, en alguna configuración o en alguna combinación confusa de estas cosas mientras intentan entender esta cuestión. No hay posibilidades infinitas. Ahora bien, existen todo tipo de religiones, cientos de religiones y corrientes de pensamiento filosófico, pero a nivel de cosmovisión, a nivel de paradigma, a nivel de visión fundamental de lo que es la realidad y cómo funciona, realmente solo hay 5 opciones: materialismo, panteísmo, teísmo determinista, teísmo de apaciguamiento y teísmo benevolente. Ahora bien, no tenemos tiempo para analizar cada una de estas, pero me voy a enfocar específicamente en el materialismo y luego en la quinta cosmovisión, el teísmo benevolente, en nuestra búsqueda por responder a la pregunta, el problema del mal.
Mencionaré de pasada la respuesta básica que dan el panteísmo, el teísmo determinista y el teísmo de apaciguamiento, pero nos vamos a centrar en el materialismo y el teísmo benevolente. Aquí vamos. Richard Dawkins, sin duda el portavoz más destacado del ateísmo popular en nuestro mundo actual, es un biólogo evolucionista que también escribe mucho sobre apologética atea, temas que no tienen nada que ver con la biología evolucionista. De hecho, si lees su libro, si leyeras su libro, El espejismo de Dios, no dice mucho sobre la evolución darwiniana. Él simplemente está molesto con la religión mal practicada y pasa mucho tiempo oponiéndose a ella. Pero cuando entra en su visión del mundo, no está articulando solo su opinión, está expresando la perspectiva deducida lógicamente del materialismo. Por cierto, el materialismo, de donde obtenemos la palabra materia, simplemente significa que todo lo que existe en el universo es materia. Eso es todo. No hay nada más. No hay una dimensión espiritual. No hay una dimensión moral en la realidad. Todo lo que existe es materia, materialismo. El universo que observamos, dice Dawkins, tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar, que cabría esperar si en el fondo no hay diseño, no hay propósito. Presta atención a estas palabras. Ni maldad ni bondad. Solo simplemente deja que tu mente reflexione sobre esta asombrosa afirmación. No existe tal cosa como el mal, no existe tal cosa como el bien. Solamente existe una indiferencia ciega y despiadada. En un universo de fuerzas físicas ciegas y replicación genética, continúa Dawkins, algunas personas van a salir lastimadas y otras van a tener suerte, y no encontrarás ninguna razón ni sentido en ello. Y nota esto, no hay justicia. La justicia misma, junto con el bien y el mal, es una ilusión. Literalmente no existen cosas como el bien, el mal o la justicia. No lo esperes, no lo desees, no existe. Es una construcción de una orientación cultural que veremos en un momento. Entonces, él aborda un problema específico que tiene mucha capacidad de impacto. Él dice, bueno, en el contexto del materialismo, en esta cosmovisión, ¿qué hay del infanticidio? ¿Qué hay del asesinato de niños? ¿Qué decir al respecto? Dawkins, siendo simplemente fiel a la premisa lógica con la que comienza, dice simplemente, moralmente, sea lo que sea que eso signifique en esta cosmovisión, moralmente, estrictamente moralmente, no veo ninguna objeción a eso en absoluto. Estaría a favor del infanticidio hasta los 2 años de edad. Ahora, por más impactante que suene, por más impactante que eso sea o lo es para muchos de nosotros o para todos nosotros, él simplemente está exponiendo la conclusión lógica sobre este tema en particular y podría enumerar muchos otros temas y de hecho lo hace para reforzar su argumento. Así que la razón por la cual en esta cosmovisión no hay problema con cosas como el infanticidio es porque el determinismo es central en la cosmovisión materialista. El determinismo es el 13.9. Hace 13.9 mil millones de años ocurrió el Big Bang y cada cosa que sucede, cada fenómeno, todo lo que ocurre, incluyendo lo que desayunaste esta mañana, cada accidente automovilístico, cada diagnóstico de cáncer, cada acto de abuso infantil, cada violación, cada asesinato, todo lo que sucede es simplemente una larga cadena de causa y efecto, una larga cadena causal en la que nada, literalmente nada, podría haber sido diferente de cómo ocurrió, porque no existe tal cosa como el libre albedrío. La voluntad no existe. Una breve historia de la humanidad. Sapiens, del que es uno de los intelectuales públicos más destacados de nuestro tiempo, Yuval Harari. Este libro ha sido traducido a 65 idiomas diferentes, siendo uno de los libros más vendidos de los tiempos modernos. Una revista lo calificó como un fenómeno editorial. Se han vendido incontables millones de copias. Y este libro tiene el propósito de explicarnos la naturaleza de la realidad y lo que significa ser humano. Y Harari dice en el libro, el libre albedrío. Si no quieres leer todo el libro, lo encontrarás en el último capítulo. El libre albedrío es un mito heredado de la teología cristiana. Libre albedrío. ¿Debería tomar Cheerios o shredded wheat? Harari dice, el libre albedrío es un mito heredado de la teología cristiana.
Los humanos no tienen derechos por naturaleza, al igual que las arañas. Las hienas y los chimpancés no tienen derechos por naturaleza. Escuchémoslo mientras razona sobre esto. Hasta donde podemos ver desde un punto de vista puramente científico, la vida humana no tiene absolutamente ningún significado. Los humanos son el resultado de procesos evolutivos ciegos que operan sin objetivo ni propósito. El remate, la conclusión, por lo tanto, cualquier significado. En el momento en que dices, mamá, creo que estoy enamorada, me fui a la universidad, a Loma Linda University, y las cejas de este chico son tan simétricas, no te imaginas lo hermoso que es. Su voz es educado, es amable, es caballeroso. Ah, mamá. Por lo tanto, cualquier significado que las personas le atribuyen a sus vidas no es más que una ilusión. Y esto incluye, pero no se limita únicamente al fenómeno del amor. Así que la cosmovisión panteísta, en resumen, simplemente responde a la pregunta del mal y el sufrimiento, diciendo que el mal y el sufrimiento son una ilusión. De hecho, el panteísmo es en realidad una especie de ateísmo cuasi religioso. No hay una deidad en tercera persona en el panteísmo. La palabra pan, que conocemos en distintos contextos y en distintas palabras, como en Pan American Airlines o una pandemia. La palabra pan simplemente significa todo. El panteísmo es que todo es Dios y Dios es todo. Por lo tanto, no hay un Dios en tercera persona. No hay adyacencia en el universo. Todos somos simplemente una sola cosa y se puede referir a la humanidad en su conjunto y a toda la creación como Dios, si quieres. Esto es el panteísmo. En el panteísmo no existe tal cosa como el mal concreto. No existe tal cosa como el sufrimiento. Todo es un proceso natural. El teísmo determinista, también conocido como el calvinismo, que es una rama importante del pensamiento cristiano, el teísmo determinista sí postula la existencia de un Dios, pero la característica principal de este Dios es el poder y el modo principal por medio del cual opera es el control. A veces se le llama teología de la soberanía. Si ocurre algo que sientes que está mal o es maligno, la respuesta fue la voluntad de Dios. Con algún propósito. Puede que no seas capaz de entender cuál es el propósito, pero Dios está haciendo algo, Dios está obrando algo. El teísmo de apaciguamiento es una cosmovisión que ha sido común en muchas culturas a lo largo de la historia. A veces se le conoce como paganismo, y esta es la idea de que Dios es punitivo y que cuando las personas sufren, Dios simplemente está impartiendo castigos. Tiene el dedo en el botón de descarga. En este caso, Dios existe y su característica principal es castigar, es punitivo. Sas, sas y sas. Y entonces vives constantemente con la ansiedad de preguntarte, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Este es el teísmo de apaciguamiento. Ahora bien, el teísmo benevolente es lo que me gustaría explorar contigo en los momentos que nos quedan juntos. Y como puedes imaginar, esta es la cosmovisión y la respuesta al problema del mal que me gustaría proponerles como la más intelectualmente convincente, emocionalmente satisfactoria y relacionalmente aplicable. Esto es el teísmo benevolente. Ahora, un poco de autobiografía viene al caso aquí. Como les mencioné antes, crecí en un hogar ateo, no sabía nada sobre Dios. Pero había dos cosas que sí sabía al crecer en este mundo. Conocía el dolor y conocía el amor. Sabía que lo que le estaba ocurriendo a mi madre no debería estar ocurriendo y sabía a un nivel profundo, visceral, psicológico, emocional. Era algo que podía sentir en todo mi cuerpo. Sabía que amaba a mi mamá y que si pudiera, pondría fin a su sufrimiento y a su dolor. Por supuesto, no podía. Era solo un niño y tenía que ver y escuchar los gritos en la noche y tenía que despertarme cada mañana viendo su rostro ensangrentado y lleno de moretones. Un rostro quebrantado mientras sufría una paliza tras otra. Así que yo conocía el dolor y conocía el amor. Y luego, a la tierna edad de 17 años,
a finales de mi 17º año, alguien puso en mis manos, en mi intelecto, en mi corazón, lo que he llegado a denominar la ecuación maestra de la realidad. Para mí, la frase más poderosa que puede pronunciar un ser humano, y me gustaría persuadirte de ello si es posible, de que la consideres así también. Alguien me dijo, Dios es amor. Hasta ese momento de mi existencia como ser humano, había pensado, si Dios existe, es un psicópata. Tiene que ser un monstruo. Los niños mueren de hambre. Las guerras están estallando en todo el mundo. Quiero decir, si Dios realmente existe, ¿por qué no interviene y hace algo? Yo ni siquiera soy Dios y no pretendo amar a todo el mundo como esta persona me decía que Dios ama. Pero si yo viera a alguien muriendo de hambre, usaría hasta el último centavo de mi tarjeta de crédito para alimentarlo. ¿Soy mejor que Dios? ¿Me estás diciendo que existe un Dios? 2 más 2 son 4, no 56. Y esta idea de que Dios es bueno, que Dios es amor, no concuerda con la realidad que estoy presenciando a mi alrededor. Y hasta ese momento de mi vida como ser humano, yo operaba bajo la suposición de que el atributo fundamental de Dios, si es que Dios es Dios, si es que existe algo parecido a Dios, tenía que ser el poder, sencillamente el poder absoluto. Gran poder, un poder sencillamente absoluto, con la capacidad de hacer que las cosas sucedan y ya está. ¿Cierto? Si Dios existe, ciertamente puede asegurarse de que nadie sufra jamás. Eso era lo que yo pensaba. Y entonces mi paradigma cambió y pensé, oye, espera un momento. ¿Y si el amor es el atributo más fundamental de Dios? Eso tendría conclusiones lógicas, ¿no es así? Bueno, yo lo sabía porque tenía una madre a la que amaba y tenía una novia a la que amaba y sabía que el amor tiene una naturaleza peculiar. Y llegué a la conclusión en mi 18º año de vida, en la mayor epifanía de mi existencia hasta el día de hoy, de que el amor para existir requiere de libertad y la libertad para existir requiere de riesgo. El lado positivo del riesgo era que yo eligiera alinearme con el amor y mitigar el sufrimiento en el mundo. Y el riesgo negativo era elegir vivir mi vida en contra del amor, provocando más dolor y sufrimiento en el mundo. De repente me di cuenta de que era un agente libre que podía cruzar la línea del sufrimiento y el mal para traer alivio, que realmente podía hacer algo respecto al sufrimiento en el mundo. Y, aunque fuera brevemente, mitigar mi propio sufrimiento al estar presente para mi madre de una manera en la que nunca lo había estado antes. Amor, libertad y riesgo, la ecuación maestra de la realidad. El propio C.S. Lewis, ateo hasta su conversión tardía en la vida, lo expresó así. La felicidad que Dios diseña para sus criaturas elevadas es la felicidad de unirse libre y voluntariamente a Él y unirse unos a otros en un éxtasis de amor y deleite, con el cual el amor más arrebatador entre un hombre y una mujer en esta tierra no es más que leche y agua. Y observa esta línea, y para eso tienen que ser libres. Para ese tipo de existencia autónoma y volitiva que puede recibir y dar amor, la libertad es la condición previa necesaria. Esta cosmovisión del teísmo benevolente, esta visión del mundo basada en el amor, la libertad y el riesgo, es la perspectiva bíblica. La narrativa bíblica, en resumen, es esta. Si te estás preguntando de qué trata la Biblia, te lo voy a decir. Te voy a dar el resumen. No estoy diciendo que no debas leerla por ti mismo, pero te voy a contar de qué trata la Biblia. Así que, en su esencia, la Biblia es una narrativa que se desarrolla en términos generales de la siguiente manera. Los 2 primeros capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2, escuchen con atención, describen un mundo en el que no existen ni el mal ni el sufrimiento, es tal como Dios creó el mundo y como siempre quiso que fuera. La narrativa bíblica se desarrolla con un lenguaje poético como este. Bueno, muy bueno. Todo lo que hay es dicha. Todo lo que hay es amor hermoso, expansivo.
centrado en el otro, que se entrega a sí mismo y simplemente sigue fluyendo, va y vuelve, y sale y regresa, y hay armonía entre los seres humanos y armonía con la creación. Y luego, los dos últimos capítulos de la Biblia son los únicos otros dos capítulos de la Biblia que describen el mundo en una realidad sin sufrimiento ni mal alguno. Estos dos últimos capítulos son el reflejo de los dos primeros capítulos. Literalmente, intencionalmente, si lees los capítulos, porque en Génesis 3 se nos presenta la maldición como consecuencia del mal y toda la cascada de eventos que le seguirán. Y en Apocalipsis 21 y 22 se nos dice que ya no hay más maldición, ni siquiera hay más llanto, no hay más lágrimas. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Por lo visto hemos sido traumatizados. Cuando alguien tiene que enjugarte las lágrimas de las mejillas, es porque has sido traumatizado. Y Dios será el consolador supremo con su infinita empatía que nos llevará realmente a unos nuevos cielos y una nueva tierra en los que solo existe la integridad relacional, donde nadie cruza una línea para violar a otra persona. Esta es la narrativa bíblica. Y luego está Génesis, del capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Y esta es la parte que yo llamo navegando el mal. Existe el mundo antes del mal, el mundo después del mal, y nosotros estamos viviendo en la parte de la historia donde se navega el mal. Y Dios, si Dios es amor, está navegando el mal de tal manera que pueda redimir, salvar, sanar, restaurarnos a nosotros sin cruzar la única línea que Dios no cruzará. Y esa es violar la integridad de nuestra libertad y convertirnos en robots o esclavos. Sí. Así que es una imagen desordenada. Estamos navegando el mal en esta parte de la historia. ¿Estás tú navegando el mal? Sí, lo estás. ¿Estoy yo navegando el mal? Sí. Todos estamos navegando el mal. Volviendo a C.S. Lewis. Toda tu vida, un éxtasis inalcanzable ha estado flotando justo más allá del alcance de tu conciencia. Un campo de flores silvestres. Colibríes danzando en pleno vuelo. Niños riendo y jugando juntos. Un hombre arrodillándose y diciendo, ¿quieres casarte conmigo? Una mujer diciendo que sí, fettuccine, Alfredo, con espárragos tiernos y pan focaccia. Todo tipo de cosas hermosas suceden en el mundo y todas esas cosas hermosas que suceden en el mundo son como una perforación a través del velo del sufrimiento y el mal para darnos una idea de para qué fuimos creados. Toda tu vida, un éxtasis inalcanzable ha flotado justo más allá del alcance de tu conciencia. Aquí hay una puerta detrás de la cual, según algunas personas, el secreto del universo te está esperando. O es verdad o no lo es. Yo te estoy sugiriendo que sí lo es, incluso desde un punto de vista intelectual. Si le preguntas incluso a las personas más inteligentes del planeta que profesan ser ateos, ¿qué porcentaje de todo lo que hay por saber conocemos como seres humanos? Ninguno de ellos es tan audaz como para decir que sabemos mucho. Si somos generosos con nosotros mismos, somos en su mayoría tontos, en su mayoría ignorantes. El 90% de lo que se puede saber y conocer simplemente no lo sabemos, lo cual plantea la pregunta, ¿podría Dios existir en ese 90% de lo que no sabemos? ¿Y podría ese Dios ser tan irresistiblemente hermoso que tengamos estas dos proposiciones ante nosotros? ¿O bien eres una simple máquina biológica de supervivencia en cuyo caso la ley suprema de la vida es la autopreservación, el bien y el mal son ficciones religiosas y el amor es una ilusión y la vida no tiene sentido? ¿O eres una majestuosa criatura hecha a imagen de Dios que ha caído desde una elevada altura moral de un amor hermoso al cual puede ser redimido? En ese caso, tu vida puede estar llena de significado presente y eterno. Depende de ti, depende de mí. Hay dos historias disponibles. Una historia es una historia de amor irresistible. La otra es una película de terror que si la sigues hasta su último término, te enfermará. Dios es amor, por lo tanto hay libertad.
Por lo tanto, hay riesgo. Entrégate a ese amor, a esa libertad, a ese riesgo. Padre, Señor, gracias por ayudarnos a reflexionar sobre esto hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Amén.